es la devastación, imágenes durísimas del horror. Arrasó con todo lo que encontró a su paso este huracán muy potente, muy poderoso, que tocó tierra a las 0:25 de hoy, el huracán Otis. Y las autoridades, esa parece ser la pregunta que deberán responder. ¿Quién hizo lo que debía hacer con anticipación? ¿Quién previno a los acapulqueños? ¿Quién estuvo ahí para tender una mano, para ofrecer ayuda? ¿O quién no ha estado? ¿Quién no ha siquiera, a estas alturas del partido, casi 24 horas después, dado la cara? Juan Pablo de Leo. Juan Pablo, buenas noches, Jorge. Buenas noches. Carlos Monte. ¿Qué tal? Carlos. Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge Fernández Menéndez. Jorge. Pablo, Carlos, un placer, Muy como buenas siempre. noches. Está, por supuesto, el desastre natural, un fenómeno durísimo, un huracán que vimos evolucionar de tormenta tropical a huracán categoría 5 en 12 horas, pero también está la acción o inacción, Jorge, de las autoridades. Mira, yo creo, a mí me sorprende lo que ha ocurrido a lo largo de estas prácticamente 24 horas. Me sorprende porque hemos visto muchas tragedias naturales de estas características a lo largo de los años, nos ha tocado incluso cubrirlas a lo largo de los años. Yo nunca había visto una reacción tan tardía. Que hoy el presidente a las 8 de la mañana, 7, 8 de la mañana, dijera en la mañanera, no tenemos información porque se cortó la comunicación. Un huracán que tocó tierra a las 12 de la noche. 12 de la noche, O y sea, a las 8 de la mañana después, no había información. No había información. No había comunicación. Bueno, todavía a estas alturas del partido no se puede uno comunicar con Acapulco. No hay comunicación, pero olvidemos quizás la comunicación que podemos tener nosotros con un teléfono celular. La devastación en ese sentido ha sido terrible, según la información que tenemos. Pero me imagino que hay teléfonos satelitales, me imagino que hay en las Fuerzas Armadas, en los órganos de inteligencia, tiene que haber otro tipo de comunicación. La base naval, a ver, tú conoces muy bien, en la base naval de Acapulco, ¿no hay manera de comunicarse con el centro del país? Hay una base militar subiendo el cerro, ahí también muy importante. 400 kilómetros de distancia entre Acapulco y la Ciudad de México. Me desconcertó eso, que el presidente de la República decide ir por tierra en una carretera que se sabe que está cerrada, termina empantanado ahí en un camino, tardó todo el día en lugar de estar atendiendo los temas que se podrían haber atendido desde Palacio y luego volar. Y los funcionarios todos aquí, no había nadie en Acapulco atendiendo esa tragedia. Me resulta insólito porque en eso, mira, tenemos como país una enorme cantidad de problemas, pero ante desastres naturales tenemos como país una trayectoria muy importante, una estructura, una experiencia. Y bueno, lo que al final tenemos es el plan DN3, que llega siempre después de la tragedia a estos lugares, es lógico que así sea. La CFE, que podrá hacer muchas cosas mal, pero que eso sí lo hace rápido y bien, y ya. Y no hemos visto otras cosas. Me resulta increíble que apenas ahora estén llegando los funcionarios a Acapulco, que las autoridades del Estado tampoco aparezcan, que las autoridades municipales no aparezcan. Y sabemos que la tragedia fue mucho mayor de lo que se esperaba, que el huracán fue mayor. Pero también estaba una advertencia del Centro de Huracanes de Miami desde el día 23 a las 4 de la mañana, o sea, han pasado 2 días prácticamente, que aparentemente no se tomó tan en serio como se debería. Desde el 23 el primer aviso del Centro de Huracanes de Miami es del 23 de octubre a las 4 de la mañana. De ese tamaño. Han pasado 22 horas de que tocó tierra. Carlos, a la 1 de la tarde del día de ayer, se habían suspendido ya las clases. Es decir, la autoridad sabía que algo venía, que algo muy potente venía. Yo no sé qué cosa más importante tenía, por ejemplo, que hacer la titular de Protección Civil sino estar en Acapulco, Guerrero, coordinando las tareas de prevención, de protección civil. El gobierno está totalmente rebasado en este momento. Yo creo que es la tragedia del sexenio. Si podemos pensar en lo que fue el temblor de 85 para Miguel de la Madrid, creo que este va a ser algo que podría o tiene el potencial de ser una catástrofe equivalente. No sabemos, porque no hay información, el número de muertos que haya. El presidente dijo en la mañana que no había, pues porque no tenía información, no porque no los haya, simplemente no lo sabemos. Y el gobierno local también. Una primera evaluación me dice, primerísima evaluación de las zonas que se han podido recorrer, ya llevan 18 muertos. Sí, sin duda. Es que se habla de la gente. Sería un milagro que no hubiera hospital del IMSS, ¿no? Ahora, hay otro tema importante y no por eso
eso se minimiza la incapacidad del gobierno, es que la tragedia es de tal magnitud que yo creo que no hay un inmueble sin daño. Yo hablaba hace un momento con gente que tiene apartamentos ahí en Acapulco, en estos edificios de lujo y tal. Está todo dañado. En la zona de Punta Diamante, por ejemplo. Y ya hemos hablado aquí a lo largo de todo este día en la cobertura que ha hecho ADN 40 sobre lo que esto implica para zonas que no tienen infraestructura tan sólida como esos edificios, las casas que están en las zonas de cerros y tal. Pero yo creo que eso es algo que podría incluso imponer algo así como una derivada de segundo orden, en el sentido de que incluso teniendo un teléfono satelital que yo creo que no lo tienen o no lo saben usar, pero cómo cuantificar lo que efectivamente ocurrió si ni siquiera se puede rodar por las calles de manera libre, ¿no? Algunas personas lo lograron y se dedicaron a la rapiña, otros pudieron documentar con algunos videos la zona del desastre, pero quizá ni siquiera tienen la capacidad física de ir a cuantificar los daños. Y eso me parece que habla de la dimensión del problema, porque si tú piensas en un terremoto en la Ciudad de México o en otras partes del país, al cabo de algunas horas tienes a lo mejor un pequeño conteo mínimo inicial, decir, pues hay 80 edificios dañados. Estás teniendo cortes. Pero aquí parece que todo se dañó, de alguna u otra manera, a lo mejor mínimo en algunos casos, pero hemos visto unas cosas que son muy sólidas y que están totalmente destruidas. Y no sabemos dónde están las autoridades. No hemos visto a la alcaldesa, por ejemplo, de Acapulco, no hemos visto a la gobernadora de Guerrero. No sabemos siquiera, porque no hay imágenes, no hay fotografías, si están en el estado, si están en el puerto de Acapulco. Juan Pablo, es por todos los frentes, es todo un desastre. Inaudito el vacío de información que estamos viendo en todos los niveles, en el nivel local, en el nivel estatal y en el nivel federal. Vamos para 24 horas de que sucedió este impacto, este fenómeno meteorológico que es uno de los más grandes fenómenos huracanes que ha tocado tierras mexicanas en el Pacífico o en el Atlántico. Increíble que no tengamos un solo comunicado oficial de ninguno de los órdenes de gobierno. Increíble que no tengamos un solo primer corte de lo sucedido. Están en el total y absoluto abandono los pobladores y los ciudadanos en este momento, porque más allá, a ver, el tema de protección civil es muy importante y también depende mucho de los medios de comunicación, porque es como tú transmites la información, como tú ayudas incluso a salvar vidas. Y es increíble que en cuanto a temas de protección civil no tengamos un solo corte informativo serio de protección civil federal, de protección civil estatal, de lo que está sucediendo. Y esto recae con una responsabilidad directa en los tres órdenes de gobierno, porque una cosa es el impacto que haya tenido el huracán en su momento, pero otra cosa también son las afectaciones que vienen posterior al huracán, en donde necesitas esa rapidez, esa participación, esa información y sobre todo llenar esos vacíos informativos que se han generado. Y es increíble que al momento, 24 horas de que sucedió este huracán, no haya un solo comunicado, no haya un solo posicionamiento de lo que está sucediendo. O sea, no Entonces, sabemos, todo lo de que manera vimos, oficial no sabemos todo lo que vemos en tu noticiero y las imágenes que acabamos de ver son imágenes que han llegado de redes sociales, que han llegado de algunos medios de comunicación y demás. Absolutamente nada de la información que tenemos en estos momentos viene de manera oficial, como lo que decía Jorge precisamente de este número que se está manejando, que no es oficial, pero de este número que está manejando de lo que sucede en el hospital de Lima. Tú hablabas del Fonden hace un minuto y yo creo que es un tema central. La gente dice, bueno, el Fonden es para ahora, se tendría que estar aplicando para después de la tragedia. Pero lo que pasa es que con la desaparición del Fonden desapareció también todo el mecanismo que estaba en torno al Fonden. Y el mecanismo que estaba en torno era, por ejemplo, la declaración de emergencia. Tú podías hacer una declaratoria de emergencia incluso antes de que llegara el fenómeno, porque tú sabías que iba a tocar un fenómeno, podías hacer declaratoria de emergencia. Tenías los recursos listos. Tenías una serie de mecanismos que se activaban en automático, que iban de la mano con el Fonden. Al quitar el Fonden, esos mecanismos también desaparecieron. Van a decir, no, bueno, pero es que el gobierno federal lo puede declarar, pero la experiencia que hemos tenido a lo largo, desde la desaparición del Fonden, a lo largo de estos años, es que eso tarda días en operar. Y me tocó verlo, por ejemplo, en Macuspana, cuando fueron las inundaciones en Tabasco. Macuspana, la tierra del presidente, que yo fui 2 semanas después, seguí inundado y la gente decía, aquí solamente llegó el plan de N3 y no ha llegado nada porque todavía no salió la porque se requiere un recuento de daños. Claro, entonces no está cuantificado. No es en automático. No está cuantificado, es un problema muy grave y además de todo, Hacienda distribuyó hace 2-3 horas un comunicado sobre las cifras de lo que es el dinero que sustituyó al Fonden
Y bueno, uno puede decir, ahí están los 17,000 millones de pesos disponibles para esta catástrofe. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, puede decir, ahí está el dinero. No obstante, si no está cuantificado todo y dado lo que estamos viendo en cuanto al tamaño, pues yo creo que eso ni siquiera va a alcanzar, ni los 580 millones de dólares que tiene de bono catastrófico. No, el seguro, eso no va a alcanzar. El dinero del Fonden era, además de recursos económicos, eran recursos materiales que ya estaban. Tú tenías en automático, tenías cómo trasladarlo. Era una estructura. Era una estructura legal, entorno, logística, y eso se burocratiza y pasa lo que pasó hoy con el tema del presidente yendo por carretera a Acapulco. Se centraliza tanto en Palacio Nacional y en la figura del presidente ese tipo de acciones que al final, si algo falla, lo que tuvimos en realidad fue un presidente que estuvo 12 horas en una carretera. Al gabinete de seguridad ahí, pues con él, todos atrapados en una ¿De qué le sirven a los acapulqueños, a los turistas que son decenas de miles varados ahí, un presidente y su gabinete en una carretera caminando? Parados. Es uno de los desastres naturales más trágicos en la historia de este país y es una de las peores respuestas y de las respuestas más lentas también en la historia de este país. Es decir, el reto que tienes con respecto a lo sucedido, con el tipo de respuesta que están obteniendo por parte de las autoridades me parece terrible, me parece trágico y me parece que también habremos de ver eventualmente las responsabilidades en cada uno de los órdenes de gobierno a partir de lo sucedido. Y me parece también importante el tipo de conversaciones que esto debe de detonar, porque entiendo que es otro tema y que se sale un poco, digamos, de lo político, pero tienes a un gobierno que le ha apostado muy poco, que le ha puesto muy poco interés al tema, por ejemplo, del cambio climático. No, digamos que no hay una culpa directa, obviamente, con la manera en la que se desarrolló de tormenta tropical a huracán categoría 5, pero sí hay una responsabilidad también por parte de los gobiernos de entender que si hay un país que va a estar sufriendo constante y permanentemente los efectos del cambio climático a partir de este tipo de fenómenos y que, digamos, deje de lado en temas presupuestales, en temas de políticas públicas, lo que implica no solamente el tema del cambio climático, sino la respuesta constante que has de tener. Lo hemos estado viendo en esta época de huracanes y de tormentas tropicales. Entonces, una respuesta tan lenta y un desinterés tan amplio respecto a lo que está sucediendo, me parece que conjunta incluso yo creo que se está exhibiendo en estas últimas horas un desfase brutal que no preveíamos que ocurriría así entre la respuesta de la sociedad civil, que empieza a tener centros de acopio, y el propio gobierno, ¿no? Porque ya, digo, empresas como BVA, la Canacar, Cámara de Transportes, la Cruz Roja, por supuesto, diferentes instancias han dicho, aquí hay centro de acopio, estamos listos, vamos a recaudar pañales, víveres, latas, ese tipo de cosas. Y el gobierno sí ha hecho algo, Miguel Torruco, en la Secretaría de Turismo en Mazarik, que no sé si es el mejor lugar en medio de Polanco para hacer un centro de acopio, pero bueno, pues ahí está. Y lo demás está totalmente descoordinado. Y entonces ese escalón de diferencia te habla de que pues dimos un paso para atrás porque teníamos relativa cierta experiencia y previsión al respecto, no nada más con el Fonden, sino con toda la coordinación alrededor de una catástrofe, y ahora resulta que tenemos pues este paliativo en donde se queda entrampado el gabinete de seguridad prácticamente a media carretera, ¿no? Ahora, parece que es un síntoma de la estructura que tiene este gobierno. Si no está el presidente, entonces no pasa nada. Si no está ahí el presidente, entonces nadie hace nada. Nadie toma decisiones, nadie está a cargo, nadie se traslada, nadie ayuda, nadie se mueve en medio de la tragedia. Se necesita un presidente que tarda medio día en llegar a Acapulco para que entonces se activen las secretarías. Y además no solamente tardas medio día en llegar a Acapulco, que es un error, pero además, alguien le tiene que decir, señor presidente, no es una buena decisión. ¿Por qué no esperamos, no se queda en Palacio Nacional, coordinamos lo que se pueda desde aquí y cuando estén las condiciones volamos a ese lugar? Pero además hasta por una cuestión, a mí me asombra en serio, por una cuestión de seguridad, lo que decía Carlos, todo el gabinete de seguridad en camionetas, en una zona de riesgo, hasta por seguridad no pones a todo ese personal junto con el presidente juntos por carretera en algo que no van... Me llama profundamente la atención porque así no funciona el Estado mexicano tradicionalmente ante este tipo de tragedias. Y termina siendo esas imágenes muy simbólicas, ¿no? De la respuesta y de lo que ha sido y de lo que está haciendo también el gobierno respecto al tipo de respuesta, al tipo de capacidad, de tecnología, de estrategia que requieres para poder
poner en orden la situación. No se requiere de una presencia física de un presidente de inmediato en la zona de desastre, pero sí se requiere de la estrategia, sí se requiere de la coordinación de todo un equipo, que de pronto quedarán las imágenes y mañana seguramente las veremos en las primeras planas del personal empujando el jeep en el lodo, cuando tenías la opción de irte en avión o en helicóptero o de quedarte, como dice Jorge, en Palacio Nacional, y me parece que termina siendo muy simbólico de lo que implica la lentitud, de lo que implica la decisión, la mala toma de decisiones respecto a una de las mayores tragedias naturales que tenemos. Ahora, somos en teoría una potencia económica América Latina. Somos un país integrante del G20, Carlos, y Acapulco está a 400 kilómetros de la capital del país y no hay comunicación con el puerto de Acapulco, no hay comunicación con periodistas porque no hemos podido establecer enlaces ni nosotros ni nadie, tampoco hay comunicación entre ciudadanos, pero no hay comunicación entre autoridades. Es gravísimo. Y yo retomaría también brevemente el tema del cambio climático, esto que está ausente prácticamente en el discurso del gobierno. Yo he estado en Davos en los últimos 15 años y consistentemente el riesgo más importante entre los primeros 5 es el cambio climático y las grandes catástrofes naturales a las cuales cada día más están expuestos países como México. El hecho de que seamos una de las 15 economías más importantes del mundo, te dirían, oye, tienes que tener un plan de previsión. No puedes prever la trayectoria del huracán con meses de anticipación, nada de este tipo, ¿no? Y ni la fuerza que tomó en tan pocas horas. Pero sí puedes tener equipos de respuesta in situ que te pueden alimentar, incluso cuando se cae la infraestructura de tecnología y de comunicaciones, con el tema satelital, en fin, para poder tener y coordinar una respuesta adecuada. Y eso es algo que no ocurrió en esta ocasión. Ha sido un desastre y no quiero dejar pasar e insistir en que así como ha sido lenta la respuesta, muy lenta y torpe quizá del gobierno federal, han estado ausentes por ahora al menos a 24 horas prácticamente que tocó tierra este huracán, la gobernadora Evelyn Salgado y la alcaldesa de Acapulco, Avelina López. Ninguna de las dos ha aparecido ni en una fotografía, Jorge, en la zona del desastre. Pareciera que si las autoridades, vuelvo al tema de lo que tú decías, está tan centralizado que pareciera que quedan todos pasmados hasta que llegara el presidente. No califica ni como improvisación, sino ausencia. Ausencia. Eso es lo gravísimo, lo muy grave de lo que ha ocurrido. Y insisto en un tema, el desmantelamiento estructural que se ha hecho en torno a los temas de desastre natural. Jorge, gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Juan Pablo, Gracias. hasta mañana. Pásale.